Hola, soy Gypsy y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Vas a seguir aprendiendo sobre el conductor. ¡Vamos! Todos nos ponemos malitos de cuando en cuando y a veces el médico nos receta medicamentos. Está claro que cuando tenemos una enfermedad no estamos bien. Entonces, ¿podemos conducir? Pues depende de la enfermedad. Lo más importante es que preguntes al médico si puedes conducir o no. En muchos casos, una enfermedad no te impide conducir, pero debes tomar las precauciones que te indique tu médico. Entonces, ¿las enfermedades pueden ser causa de accidente? Pues sí, pueden ser causa de accidente porque pueden afectar a tu capacidad para conducir. Es por eso que las enfermedades se consideran un factor de riesgo, como el alcohol o la velocidad inadecuada, por ejemplo. No todas las enfermedades afectan por igual a la conducción. En el ranking de enfermedades que presentan más riesgo de accidente tenemos, en primera posición, los trastornos neurológicos simples y las enfermedades mentales. Les siguen los medicamentos, en general, la diabetes y, en menor grado, enfermedades cardiovasculares, afecciones del sistema locomotor, artritis, problemas de audición y problemas oftalmológicos. Resumiendo, ¿puedes conducir enfermo? Depende de lo que diga el médico. En muchos casos puedes conducir, pero siguiendo sus indicaciones. ¿Las enfermedades son causa de accidente? Sí, son un factor de riesgo porque pueden afectar a tu capacidad para conducir. Te voy a explicar algunas recomendaciones para reducir el riesgo de accidente en caso de enfermedad. Aunque sirven para cualquier enfermedad, son especialmente importantes en el caso de enfermedades crónicas, las que se tienen para siempre, como por ejemplo la diabetes. Son muy sencillas, porque todas son de sentido común. Consultar siempre al médico sobre los riesgos para la conducción, conocer bien la enfermedad, saber cuáles son los efectos secundarios de los medicamentos, reconocer los primeros síntomas de una crisis y saber cómo actuar, evitar las situaciones desencadenantes de una crisis, evitar conducir durante una crisis o fase aguda de la enfermedad, no cambiar ni modificar el tratamiento sin prescripción médica, sin que te lo haya dicho el médico, y no consumir alcohol mientras tomes medicamentos. A continuación, vas a ver los efectos en la conducción de varias enfermedades. Las enfermedades respiratorias pueden tener efectos en la conducción. Seguro que has tenido algún resfriado común o gripe. Estás con sueño, somnolencia y te cuesta concentrarte o mantener la atención. Pérdida de atención y concentración. En el asma bronquial, los efectos son pérdida de atención y dificultad de movimientos. Con la bronquitis crónica también aparece pérdida de atención. Y en la apnea obstructiva del sueño, esas personas que mientras duermen están ratos sin respirar, también pérdida de atención y somnolencia. Ay, no sé si has tenido alguna alergia. Ahora te voy a hablar de alergias respiratorias. Así no hay quien se concentre. Porfa, sacadme esas flores de ahí. Ahora, es que los fans me regalan flores y no saben que soy alérgica. Pero mira, ha venido bien. Porque lo que tenía que contarte es que las alergias respiratorias pueden producir una menor capacidad de concentración en el tráfico. Sobre todo si hay una crisis de estornudos como la que yo acabo de tener. Además, ¿sabías que es imposible estornudar con los ojos abiertos? Bueno, hay algún tipo en YouTube que lo consigue. Lo podrás ver en los contenidos extra. A lo que iba. Si vas con tu coche a 90, durante un estornudo, que dura un segundo, recorres 25 metros. Así que en una racha de 10 estornudos, puedes recorrer a ciegas casi un cuarto de kilómetro. La rinitis alérgica se parece mucho al resfriado. Veamos todos sus efectos. Pérdida de atención y concentración, irritación ocular y menor coordinación visual. Esto hace que puedan haber errores al calcular la distancia de frenado y, por tanto, aumenta el riesgo de colisión por alcance. Si eres un conductor alérgico, toma nota, que te voy a dar unos consejos. Y si no, también, que esto cae mucho en los exámenes.
Para evitar que el polen o el polvo entren en tu coche, no conduzcas con las ventanillas abiertas, no pongas fuerte el aire acondicionado y mantén limpios los conductos de ventilación y el habitáculo. También tengo los consejos generales del tipo no tomes alcohol si te estás medicando, no te automediques y no hagas viajes demasiado largos. Y para terminar, 3 consejos más. Ponte gafas de sol. ¿Para la alergia? Pues sí, porque el polen o el polvo, cuando eres alérgico, hacen que se te irriten los ojos y lloren. Por eso, es recomendable usar gafas de sol. También tienes que evitar conducir al amanecer, ya que es cuando las flores se abren y sueltan más polen. Y tampoco conviene conducir por zonas húmedas, ya que hay más vegetación y por tanto más polen. Las enfermedades cardíacas, las del corazón, pueden tener estos efectos sobre la conducción: hipertensión arterial, mareos, pérdida repentina de conciencia, arritmia, pérdida de concentración, angina de pecho, pérdida de concentración. La angina de pecho es un mini infarto, no tiene nada que ver con las otras anginas. Infarto. Se desaconseja conducir hasta los 3 meses de la operación. Insuficiencia cardíaca, falta de concentración y somnolencia. Antes vimos que los trastornos neurológicos de las neuronas y las enfermedades mentales son las que se asocian a un mayor riesgo de accidentes de tráfico. Veamos algunas de estas enfermedades y sus efectos. Demencias, Alzheimer, déficit cognitivo grave, desorientación, epilepsia, pérdida de concentración, descoordinación de movimientos y posibilidad de ataques repentinos, depresión, distracciones, ensimismamiento, somnolencia, lentitud de movimientos, comportamiento errático o imprevisible, trastornos de ansiedad, impulsividad, pérdida de concentración, pérdida de atención y agresividad. Y ahora te voy a hablar del estrés. El estrés tenía mucho sentido en la prehistoria. Cuando nos perseguía un bicho que se nos quería comer, el estrés nos aceleraba el pulso y preparaba el cuerpo y la mente para salir pitando o luchar. El problema es que hoy día estos mecanismos se activan también por cosas como llegar tarde, tener mucho trabajo o los exámenes. El problema viene cuando el estrés es a todas horas. Ahí es cuando hablamos de enfermedad. Es como si todo el día te estuviese persiguiendo un león. Los efectos del estrés son fáciles de entender si piensas en ese pedazo de león que te quiere como desayuno. Tu cabeza y tu cuerpo se preparan para luchar, así que aumentan los niveles de agresividad, hostilidad y competitividad. Tu vida está en riesgo, de modo que te olvidas de los demás peligros y te centras en el león. Por eso hay conducción temeraria, comportamiento imprudente y mayores niveles de riesgo al volante, así como menos respeto de las señales y las normas de circulación. A veces, con un peligro tan grande, puedes llegar a bloquearte, decisiones más lentas y cometer más errores. También disminuye la concentración. Y bueno, todo el día corriendo, está claro, puede aparecer fatiga. Estos son los efectos. Los consejos contra el estrés son: no conducir, salvo que sea estrictamente necesario, sobre todo en la fase más crítica del estrés, y especialmente si estás tomando medicación. Y buscar ayuda especializada, médico, psicólogo, e intentar prevenirlo de cara al futuro. La depresión es otra de las enfermedades relacionadas con el coco. Cuando estás depre, estás de bajón, pero aquí hablamos de una enfermedad. Es cuando el bajón es muy grande. Un enfermo de depresión está triste, se siente vacío, sin energía, sin esperanza. Se trata de una enfermedad muy seria y conviene ponerse cuanto antes en manos de un especialista, porque con buen tratamiento puede curarse. Hay que evitar automedicarse, tomar alcohol u otras drogas. Esto, lejos de animar al deprimido, solo puede agravar la situación. Tampoco conviene conducir en una fase aguda de la depresión, porque aumenta el peligro de sufrir un accidente. Por desgracia, es una enfermedad muy habitual y tráfico la preguntan mucho en los exámenes. Sobre todo los efectos de la depresión, que son estos. La persona depresiva está como ausente, así que aumentan las distracciones, se pierde información del entorno y se pueden tomar decisiones erróneas. Como está de bajón, se siente poca cosa y por eso tiene inseguridad y también tiene menos energía. Por lo tanto,
hay una mayor sensibilidad a la somnolencia y la fatiga, con lo que no se recomienda conducir de noche. Y claro, al estar cansada, puede estar más irritable y tener ansiedad. Y por si fuera poco, suele haber consumo de psicofármacos, medicamentos peligrosos para la conducción. Pues ya está, hemos llegado al final de este vídeo. Antes de pasar al siguiente vídeo, te recomiendo que hagas el test que te hemos preparado. ¡Ánimo y sácatela! La teórica.